Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36:26. Me llamo Nicky Cruz y hubo un tiempo en que nadie podía acercarse a mí sin sentir miedo. Yo mismo me encargué de construir esa reputación. La rabia era mi abrigo, la violencia mi idioma y el odio la única forma de no sentirme débil. En las calles de Nueva York aprendí a mirar a los hombres como amenazas, a la noche como territorio y a mi propio corazón como una piedra que no debía quebrarse jamás. Pero no nací así. Nadie nace así. Antes de convertirme en el muchacho que cargaba cadenas, cuchillos y furia en la mirada, fui un niño que solo quería ser amado. Esta historia no empieza con una pandilla. Empieza con una casa llena de gritos. Mi padre era duro. Mi madre más temida aún. En mi infancia aprendí a distinguir el peligro por el sonido de unos pasos acercándose. Aprendí a leer los silencios como otros niños aprenden a leer cuentos. Recuerdo el olor de la tensión en la casa, la sensación de estar siempre preparado para el golpe, la vergüenza de no sentirme querido ni siquiera en mi propio hogar. La gente ve al hombre violento y cree que el mal apareció de repente, pero casi nunca es así. Muchas veces el odio primero te visita como abandono. Primero te rompen, después tú sales a romper. Yo era un muchacho puertorriqueño con el corazón lleno de resentimiento y los puños siempre listos. Cuando me enviaron a Nueva York, pensé que por fin sería libre. No sabía que estaba entrando en otra prisión. Brooklyn no me recibió con ternura. Me recibió con concreto, humo, hambre, desafío y esquinas donde el miedo caminaba sin esconderse. Allí entendí rápido una ley de la calle. O impones respeto, o te conviertes en presa. Y yo no iba a ser presa de nadie. Los primeros días dormí con un ojo abierto y el alma encendida. Miraba a todos como si ya estuvieran planeando traicionarme. El barrio tenía su propia respiración. Sirenas a lo lejos, vidrios rotos, risas peligrosas, pasos rápidos, miradas que medían cuánto tardarías en caer. Había chicos de mi edad que ya hablaban como hombres cansados y golpeaban como animales heridos. En ellos vi un reflejo de lo que yo empezaba a ser. No eran amigos, no al principio. Eran sobrevivientes aprendiendo a reconocerse por las cicatrices invisibles. Fue así como la pandilla me encontró, o tal vez fui yo quien la buscó sin admitirlo. Los Mau Maus no eran solo un grupo. Eran una familia torcida, una hermandad construida sobre miedo, lealtad y sangre. Allí nadie te preguntaba si habías sido amado de niño. Nadie quería saber qué te dolía. Lo único que importaba era si eras capaz de hacer daño sin temblar. Si podías golpear primero, si sabías obedecer, si tenías suficiente oscuridad dentro para subir de rango. Y yo tenía oscuridad de sobra. Todavía recuerdo la primera noche en que me probaron. El callejón olía a basura húmeda, cigarrillo barato y peligro. Había caras rodeándome, algunas divertidas, otras frías. Sabían que yo estaba dispuesto a pelear, pero querían algo más. Querían ver si también estaba dispuesto a convertirme en bestia. Uno de ellos me empujó, otro soltó una carcajada. Luego vino el primer golpe y después otro. No era solo una pelea, era una puerta. Si resistía, entraba. Si caía, quedaba marcado como débil. Me lancé con toda la rabia que había acumulado desde niño. No pensé, no medí, no dudé. Golpeé como quien lleva años esperando una excusa para vaciar todo el infierno que tiene adentro. Y mientras mis puños iban y venían, sentí algo aterrador. Me gustó. Me gustó ver retroceder al miedo. Me gustó que por primera vez el dolor no me estuviera pasando a mí, sino al otro. Me gustó la sensación de poder. Esa fue la noche en que entendí que la violencia no solo hiere cuerpos, también seduce almas. Cuando terminó tenía el labio partido, los nudillos abiertos y la respiración ardiendo, pero ya había cruzado. Uno de ellos me miró, sonrió de lado y dijo que yo servía. En ese mundo eso era casi una bendición. Poco a poco fui subiendo. Más peleas, más lealtades compradas con golpes. Más noches en que la ciudad parecía una boca oscura tragándose muchachos sin futuro. Yo caminaba por esas calles como si ya no hubiera vuelta atrás.
Cada herida me endurecía. Cada amenaza me hacía sentir más vivo, y sin darme cuenta empecé a amar aquello que un día me habría espantado. Llegó un punto en que mi nombre ya no se decía igual. Se decía con cuidado. Eso me alimentaba. Si alguien me miraba mal, yo respondía peor. Si me desafiaban, convertía la ofensa en espectáculo. Aprendí a usar la furia como corona. Por fuera era temido. Por dentro seguía siendo el mismo niño que jamás había sanado, solo que ahora sabía esconder su dolor detrás de los dientes apretados y la mirada de asesino. Mis compañeros me respetaban. Algunos incluso me admiraban. Pero nadie sabía que cuando me quedaba solo, había noches en que una pregunta me golpeaba más fuerte que cualquier rival. Si todos me temen, entonces ¿por qué sigo sintiéndome tan vacío? Yo no tenía respuesta para eso. Así que hacía lo único que sabía hacer: salir otra vez a la calle, buscar ruido, buscar sangre, buscar caos, porque el silencio era demasiado peligroso. En el silencio uno escucha la verdad. Y la verdad era que, aunque yo mandara en la esquina, aunque mi nombre hiciera retroceder a otros muchachos, aunque la pandilla me diera una identidad, seguía estando roto. No lo decía, no lo admitía, no lo oraba, porque en ese tiempo yo no conocía al Dios verdadero. Pero la grieta estaba allí. Y una noche, cuando ya me creía intocable, apareció en mi territorio un predicador flaco, sin miedo en los ojos, hablando de amor como si el amor pudiera entrar en una calle gobernada por el odio. La primera vez que lo vi, sentí desprecio. La segunda, molestia. La tercera, algo empezó a incomodarme por dentro. Porque aquel hombre no hablaba como los demás. No vino a impresionarnos. No vino a negociarnos. No vino a escapar. Vino a mirarnos como si todavía quedara algo rescatable en nosotros. Y yo odié eso. Odié que me mirara sin miedo. Odié que pronunciara el nombre de Jesús en una calle donde reinaba la violencia. Odié sobre todo que una parte de mí quisiera escuchar más. Porque si ese hombre tenía razón, entonces yo no era rey de nada, era esclavo. La primera vez que David Wilkerson se paró frente a nosotros, yo no vi a un predicador. Vi a un hombre que no entendía dónde estaba metiéndose. Había algo en su forma de mirar que me irritó desde el primer segundo. No era arrogancia, no era lástima, tampoco era esa falsa valentía de algunos religiosos que hablan fuerte porque nunca han olido la violencia de cerca. Lo que él tenía era peor, una paz que no combinaba con nuestras calles. Y en un lugar como el nuestro, la paz parecía una provocación. Recuerdo el ambiente de aquella tarde como si todavía pudiera tocarlo. El aire estaba pesado, lleno de humo, sudor, basura vieja y tensión. Los muchachos se movían con esa mezcla de burla y amenaza que usábamos cuando queríamos probar a alguien. Algunos se reían, otros lanzaban insultos. Había ojos duros por todas partes, cuerpos marcados por peleas, cicatrices viejas, rabia joven, hambre de respeto. Y en medio de todo eso, aquel hombre delgado, con Biblia en mano, hablaba de Jesús como si estuviera anunciando agua en medio del desierto. Yo me acerqué despacio, no porque le tuviera miedo, sino porque quería disfrutar el momento. Me gustaba ver cómo cambiaban las caras cuando entendían quién mandaba de verdad. La mayoría bajaba la voz. Otros daban un paso atrás. Algunos intentaban quedar bien. Pero él no hizo ninguna de esas cosas. Me miró directamente. No con desafío, no con miedo. Directamente, eso me encendió por dentro. ¿Tú eres el predicador?, le pregunté con una sonrisa torcida. Sí, me dijo. Y vine por ustedes. Los muchachos soltaron carcajadas. Yo también, pero la risa me salió más fría de lo que esperaba, porque no entendí su respuesta. No dijo que vino a advertirnos. No dijo que vino a condenarnos. Dijo que vino por nosotros, como si fuéramos su objetivo, como si hubiera cruzado la ciudad para buscarnos específicamente a nosotros. Nadie te llamó, le dije. Jesús sí, respondió. Aquella respuesta me dio ganas de golpearlo allí mismo. No porque pronunciara el nombre de Jesús. En aquel tiempo yo no respetaba lo sagrado ni lo profano. Para mí todo servía si me ayudaba a imponerme. No, lo que me irritó fue la convicción.
Habló como alguien que estaba completamente seguro de no haberse equivocado de sitio. Y yo conocía el miedo. Lo había olido 1000 veces. Sabía cómo sonaba, cómo respiraba, cómo temblaban las manos cuando llegaba. Pero en ese hombre no había nada de eso. Le di una vuelta alrededor como quien inspecciona un objeto raro. ¿Tú sabes quiénes somos nosotros?, le pregunté. Sí, me dijo otra vez sin apuro. Entonces eres más tonto de lo que pareces. Los muchachos celebraron la frase. Uno empujó a David por un hombro. Otro lanzó un insulto. Yo esperaba que retrocediera, que al menos entendiera que en esas calles no se sobrevive con sermones. Pero siguió allí. Entonces dijo algo que se me quedó clavado en el pecho, aunque en ese momento fingí que me daba risa. Ustedes no son basura. Dios no los hizo para esto. No sé cómo explicarlo. Aquella frase no me enojó por lo que dijo, me enojó por lo que despertó. Porque una parte de mí, pequeña y enterrada, recordaba demasiado bien lo que era sentirse tratado como basura. Y escuchar a ese hombre negar esa etiqueta delante de todos me dejó expuesto de una manera que no podía permitir. Así que reaccioné como sabía reaccionar, con violencia. Lo insulté, lo empujé. Le acerqué la cara a la mía para que sintiera mi aliento y entendiera que estaba frente a alguien capaz de romperle la boca allí mismo. Los muchachos hicieron círculo. Algunos gritaban, otros reían, otros ya querían ver sangre. Yo vivía para esos momentos. Me gustaba sentir cómo el miedo cambiaba el aire alrededor, pero él no se movió. Y entonces dijo las palabras que me persiguieron durante mucho tiempo. Podrías cortarme en 1000 pedazos y arrojarlos a la calle, y cada pedazo seguiría diciéndote que Jesús te ama. No recuerdo que nadie hablara enseguida. El barrio entero pareció hacer una pausa dentro de mí. Yo quería burlarme, quería escupirle en la cara, empujarlo más fuerte, hacer que sus palabras sonaran ridículas delante de todos. Pero algo me detuvo. No fue compasión, no fue respeto, fue desconcierto. Aquel hombre acababa de poner frente a mí un lenguaje que yo no conocía. En mi mundo, todo se movía por fuerza, por miedo, por interés, por lealtad comprada. Pero él estaba hablando de amor en términos que no se podían negociar, y eso me descolocó más que una amenaza. Así que hice lo único que podía hacer para recuperar el control. Me reí fuerte, exageradamente, mirando a los demás para que todos entendieran que aquello no me había tocado. Le dije que estaba loco. Le dije que si seguía apareciendo por nuestro territorio iba a terminar mal. Le dije que se fuera a predicar a otro lado, a un sitio donde la gente todavía creyera en cuentos. Pero mientras hablaba, sentía una molestia creciendo dentro de mí, una especie de incomodidad sucia, porque no lograba sacudirme esa frase. Jesús te ama. No era la primera vez que escuchaba esas palabras. Puerto Rico estaba lleno de voces religiosas, de amenazas espirituales, de frases usadas para controlar o asustar, pero en boca de aquel hombre sonaban distintas. No traían condena, no traían superioridad. Sonaban como una verdad que él mismo había probado. Lo odié por eso. Esa noche salí con los muchachos a recorrer las calles como siempre. Hubo ruido, provocaciones, alcohol, peleas cerca, sirenas a lo lejos. Todo lo normal. Todo lo que se suponía que me mantuviera en mi elemento. Pero por dentro yo estaba intranquilo. Cada vez que me quedaba solo unos segundos, la escena regresaba. La mirada firme, la ausencia de miedo, aquella frase absurda sobre ser cortado en pedazos y seguir hablando de amor. Intenté enterrarlo bajo violencia. Busqué pelea, con más facilidad que de costumbre. Empujé a un muchacho solo porque me sostuvo la mirada medio segundo de más. Grité, golpeé, mandé, amenacé. Mis compañeros pensaron que yo estaba más encendido que nunca. Y era cierto. Pero no entendían por qué. Yo tampoco, si soy honesto. Solo sabía que necesitaba ahogar lo que ese hombre había removido. Porque él no había venido solo a predicar, había venido a tocar una puerta dentro de mí que yo creía soldada para siempre. Al regresar esa madrugada, me quedé solo en el cuarto sin sueño. Afuera todavía se oían bocinas lejanas, gritos perdidos.
el rumor sucio de la ciudad que nunca descansa. Encendí un cigarrillo, luego otro, pero nada me calmaba. Me senté en la cama, apoyé los codos en las rodillas y por primera vez en mucho tiempo me permití sentir algo que odiaba: cansancio. No físico, del alma. ¿Qué veía ese hombre cuando me miraba? Porque todos los demás veían lo mismo: peligro, rabia, liderazgo, amenaza. Yo había construido esa imagen con años de furia y me había convertido en ella. Pero él hablaba como si todavía pudiera ver al muchacho escondido debajo del odio. Y yo no quería que nadie viera a ese muchacho, porque si todavía estaba allí, entonces yo no era tan fuerte como pensaba. Entonces tomé una decisión silenciosa. Si David Wilkerson volvía a aparecer, no iba a dejar que siguiera hablando como si tuviera derecho sobre mi vida. Tenía que humillarlo, asustarlo o quebrarlo delante de todos. Necesitaba demostrar que en nuestras calles el amor no mandaba. Mandábamos nosotros. Eso fue lo que me repetí. Pero en el fondo, muy en el fondo, una verdad incómoda ya había empezado a abrirse paso. Yo no estaba peleando solo contra un predicador. Estaba peleando contra la posibilidad de que Dios todavía quisiera algo conmigo. Los días siguientes empecé a buscarlo sin admitirlo. No se lo dije a nadie, por supuesto. Frente a los muchachos seguía actuando como si aquel predicador no fuera más que otro loco religioso, con ganas de meterse donde no lo llamaban. Pero por dentro estaba atento. Cada vez que alguien mencionaba que lo habían visto en una esquina, hablando con jóvenes o repartiendo invitaciones para una reunión, algo en mí se tensaba. Era rabia, sí, pero no solo rabia, también era curiosidad. Y esa mezcla me molestaba más de lo que quería reconocer. En la pandilla, la curiosidad era peligrosa, te ablandaba, te hacía pensar. Y pensar demasiado en ese mundo podía costarte autoridad. Una tarde, uno de los muchachos llegó agitado diciendo que el predicador estaba organizando una reunión grande, algo con música, sillas y un mensaje para las pandillas. Se rieron al contármelo. Uno dijo que sería divertido arruinarle el espectáculo. Otro sugirió ir solo para burlarse. Yo no respondí enseguida. Me limité a escucharlos con la mandíbula apretada, mientras por dentro sentía que aquella era la oportunidad perfecta para ponerlo en su lugar delante de todos. «Vamos a ir», dije al final. Todos me miraron. No tuve que explicar nada. Sabían leer mi tono. No íbamos como invitados. Íbamos como dueños del miedo. Esa noche salimos en grupo. Las calles olían a lluvia vieja, gasolina y basura mojada. Caminábamos con esa energía que da saberse temidos. Algunos llevaban cadenas, otros escondían cuchillos. Yo llevaba mi acostumbrada dureza en la cara y una tormenta debajo de la piel. A cada paso me repetía que aquello era simple: entrar, reírnos, reventar su reunión si hacía falta, recordarle a todo el mundo que nadie venía a predicarnos nada sin pagar un precio. Pero cuando llegamos, algo me desconcertó. Había jóvenes de todas partes. Algunos parecían perdidos, otros desafiantes, otros simplemente cansados. Había ruido, empujones, murmullos, tensión, pero también una expectativa rara en el ambiente, como si muchos hubieran venido no solo por curiosidad, sino porque en el fondo estaban hartos de cargar su propia oscuridad. Eso me incomodó. Yo no quería ver necesidad en esos rostros. Prefería ver arrogancia, porque la arrogancia se combate fácil. La necesidad, no. Entonces apareció él. David subió al frente sin espectáculo, sin voz de actor, sin intentar impresionarnos. Y otra vez sentí esa molestia familiar. Hablaba como alguien que no quería dominar a la multitud, sino alcanzarla. Empezó a decir que conocía el dolor de muchos de nosotros, no porque hubiera vivido nuestras calles, sino porque Cristo conocía al hombre por dentro. Dijo que detrás de la violencia había heridas. Dijo que detrás del odio había abandono. Dijo que muchos estábamos actuando como reyes cuando en realidad vivíamos encadenados. Mis muchachos empezaron a burlarse. Yo también. Grité algo para interrumpirlo. Varias cabezas se giraron. Quería romper el momento, aplastar cualquier posibilidad de que sus palabras llegaran a alguien. Pero él me miró solo un segundo y siguió hablando. Eso me hirió el orgullo. No me enfrentó,
No me esquivó, simplemente no me entregó el control. Y eso para un hombre como yo era insoportable. Cuanto más hablaba, más sentía que algo chocaba dentro de mí, porque aunque mi mente rechazaba cada frase, mi alma reconocía partes de su mensaje. Cuando habló de muchachos que crecieron sintiéndose no amados, algo se me movió por dentro como una herida vieja que vuelve a abrirse. Cuando dijo que algunos usábamos la violencia para no llorar, sentí ganas de levantarme y golpear a alguien. No porque fuera mentira, porque estaba demasiado cerca de la verdad. Me puse de pie de golpe. La silla raspó el suelo. Varios de los míos hicieron lo mismo. El ambiente cambió en un instante. Se sintió esa electricidad que aparece justo antes de que empiece una pelea. Yo quería que David retrocediera, que por fin mostrara miedo, que todos vieran que también era de carne y hueso. Pero siguió firme. Entonces dijo algo que me atravesó como un cuchillo limpio. Nicky, tú no naciste para odiar. Te enseñaron a odiar. Pero Dios puede romper eso. No recuerdo haberle dicho mi nombre esa noche. Por un segundo, todo se detuvo. Sentí vergüenza, rabia, exposición. Era como si de pronto me hubiera arrancado la máscara delante de todos y hubiera señalado no al líder, no al violento, sino al muchacho roto debajo de todo eso. Lo odié por hacerlo. Lo odié porque tuvo razón. Di un paso hacia adelante con toda la intención de destruir aquel momento. Pero por dentro ya estaba ocurriendo algo peor que una pelea. La palabra de ese hombre estaba encontrando grietas. Y yo empezaba a entender que el verdadero peligro no era que me humillara delante de la pandilla. Era que por primera vez en años, alguien estaba hablando lo bastante profundo como para alcanzar la parte de mí que todavía no había muerto. Escuchar mi nombre en su boca fue como recibir un golpe en el pecho delante de todos. No porque David lo pronunciara con autoridad, sino porque lo dijo con una clase de compasión que yo no sabía soportar. Si me hubiera gritado, si me hubiera señalado como criminal, si me hubiera condenado frente a la multitud, todo habría sido más fácil. Habría sabido exactamente cómo reaccionar. La rabia habría encontrado su camino sin esfuerzo. Pero él no habló como un enemigo. Habló como alguien que veía mi podredumbre y aún así no retrocedía. Eso me enfureció más. Di otro paso al frente. Los muchachos detrás de mí ya estaban listos. Yo podía sentirlo en el aire. Bastaba una señal mía para que todo estallara. Sillas al suelo, puños, gritos, caos. Era lo que mejor sabíamos hacer, convertir cualquier momento en un campo de guerra. Y durante unos segundos estuve decidido a hacerlo. Quería romperle la cara, sí, pero más que eso, quería borrar de todos los presentes esa sensación insoportable de que el predicador estaba diciendo la verdad. Porque si la verdad entraba, yo perdía terreno. No vuelvas a decir mi nombre así, le escupí, acercándome más. Él no se movió. Lo digo porque Dios te conoce, respondió. Yo levanté la mano y varios pensaron que lo golpearía. Algunos hasta retrocedieron, esperando el primer impacto, pero me detuve a medio gesto. No por bondad, no por control. Me detuve porque en ese instante algo pasó dentro de mí que me desconcertó más que cualquier sermón. Vi mi propia mano temblando. No era miedo de él, era otra cosa. Era como si la fuerza que yo tanto presumía de tener se estuviera quebrando justo donde más necesitaba demostrarla. Bajé la mano con rabia, como si quisiera esconder aquel temblor antes de que alguien lo notara. Los muchachos seguían observándome. Sabía que esperaban una explosión. Mi reputación dependía de eso. Mi liderazgo se alimentaba de momentos así. Entonces hice lo que sabía hacer mejor, convertí la incomodidad en violencia verbal. Empecé a insultarlo con todo lo que encontré. Me burlé de su fe, de su ropa, de su manera de hablar, de su idea absurda de venir a salvar pandilleros. La multitud reaccionó con risas nerviosas, algunos gritos, algunos aplausos aislados. Mis muchachos se crecieron. Era el terreno donde yo mandaba, pero aún mientras lo atacaba, sentía algo espantoso. Cada palabra que salía de mi boca me dejaba más vacío. David esperó a que terminara, y cuando el ruido bajó un poco, dijo con calma:
Puedes odiarme todo lo que quieras, Nikki, pero yo no vine por tu odio. Vine por tu alma. Eso sí me atravesó. No sé cuántas veces me habían hablado del alma en mi infancia, pero en aquellos años esa palabra ya no significaba nada para mí. La calle te enseña a pensar en el cuerpo, en la defensa, en el territorio, en el respeto, en el próximo golpe. El alma no sirve para sobrevivir una noche en Brooklyn. O al menos eso me había convencido yo. Pero escucharla allí, en medio del desorden, del ruido y de la provocación, fue como si de pronto alguien señalara un cuarto oscuro dentro de mí que yo llevaba años evitando abrir. Quise reírme. De verdad quise. Pero ya no me salió igual. Di media vuelta, empujé una silla con la pierna y les hice una señal a los míos para salir. Algunos protestaron porque querían quedarse a armar escándalo. Otros se iban riendo, creyendo que habíamos ganado solo por interrumpir. Yo caminé primero rápido, duro, como si no me importara nada. Pero por dentro sentía una mezcla insoportable de furia y confusión. La reunión seguía detrás de nosotros. David continuó hablando. No nos persiguió. No nos pidió que volviéramos. No intentó detenerme. Y eso me perturbó todavía más. Afuera, el aire de la noche me golpeó la cara como un cubo de agua sucia. Uno de los muchachos se me acercó sonriendo, queriendo celebrar. Ese tipo está loco, me dijo. Casi te predica en la cara. No le respondí. Otro soltó una carcajada. Hubieras visto su cara cuando te paraste. Pensó que lo ibas a reventar. Tampoco respondí. Ellos seguían hablando, haciendo bromas, imitando al predicador, exagerando sus gestos. Pero yo ya no estaba realmente allí. Mi cuerpo caminaba con la pandilla, mi cabeza seguía adentro, clavada en aquella frase: no vine por tu odio, vine por tu alma. Esa noche no quise compañía. Me aparté de todos con la excusa de que tenía cosas que hacer. Mentí. Lo que tenía era un ruido adentro que no me dejaba respirar bien. Caminé varias calles sin rumbo, metiendo las manos en los bolsillos, mirando el suelo, tratando de convencerme de que todo aquello no significaba nada. Pero cuanto más intentaba quitarle importancia, más me molestaba. Llegué al cuarto donde dormía y me tiré en la cama sin encender la luz. La oscuridad siempre me había resultado cómoda. En la oscuridad uno no tiene que explicarse nada, pero aquella noche no me escondió. Al contrario, me dejó a solas conmigo mismo. Y ahí empezó lo peor. Recordé a mi madre. Recordé su dureza, sus palabras hirientes, la manera en que me hizo sentir maldito antes de que yo siquiera supiera lo que era una maldición. Recordé la rabia de mi padre. Recordé el día en que entendí que en mi casa uno sobrevivía endureciéndose o se quebraba. Todo eso estaba enterrado, o al menos eso pensaba. Pero el predicador había venido con una llave que yo no le había dado, y de alguna manera estaba abriendo puertas que yo llevaba años manteniendo cerradas con violencia. Me levanté furioso y golpeé la pared con el puño. Prefería sentir dolor en los nudillos antes que admitir el dolor en el alma. Pero no sirvió. Lo único que conseguí fue quedarme jadeando en medio de la oscuridad, con la mano ardiendo y una verdad insoportable creciendo dentro de mí. Todo el respeto que había ganado, todo el miedo que inspiraba, toda la imagen de hombre peligroso que había construido, no me estaba salvando de nada. Seguía siendo un muchacho herido jugando a ser rey entre ruinas. Y por primera vez esa idea no me hizo sentir fuerte. Me hizo sentir cansado, muy cansado. Esa madrugada no oré, porque todavía no sabía cómo hablar con Dios sin sentir rabia. Pero sí hice algo que me sorprendió. Pensé en volver a escuchar a David, no para obedecerlo, no para rendirme. Al menos eso me repetí. Quería volver para enfrentarlo mejor, para demostrarme que sus palabras no tenían poder sobre mí, para mirarlo otra vez y no sentir ese temblor extraño por dentro. Eso fue lo que me dije. Sin embargo, en el fondo de mi conciencia, una parte de mí ya conocía la verdad. No quería volver por él. Quería volver porque algo en su mensaje había tocado la herida exacta que yo llevaba años disfrazando de odio, y por primera vez empecé a sospechar que detrás de toda mi violencia no había fuerza. Había hambre. Al día siguiente desperté con el cuerpo pesado y el alma peor. Apenas había dormido.
Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar la voz de David, calmada, limpia, insoportablemente firme, hablándome como si de verdad hubiera algo en mí que todavía valiera la pena rescatar. Me lavé la cara, me miré al espejo roto del cuarto y vi lo de siempre: ojos duros, mandíbula cerrada, cicatrices, rabia. Pero esa mañana también vi algo que me irritó más que todo lo demás: desgaste. No era cansancio de una noche mala. Era un agotamiento más profundo, como si llevar años sosteniendo odio me hubiera empezado a cobrar por dentro. Salí a la calle temprano buscando ruido. En mi mundo, el ruido servía para no pensar. Gente gritando desde las ventanas, motores, radios mal sintonizadas, discusiones en la acera, muchachos riéndose demasiado fuerte, botellas rodando por el pavimento. Todo eso me resultaba familiar. Todo eso debía devolverme el equilibrio, pero no lo hizo. Caminé por mi territorio sintiendo que algo se había movido dentro de mí y ya no sabía cómo ponerlo de vuelta en su sitio. Los muchachos me recibieron como siempre: bromas, respeto, preguntas, pequeños asuntos que resolver. Uno tenía problemas con otra pandilla, otro quería demostrar fuerza, otro solo buscaba mi aprobación con esa desesperación disfrazada de dureza que yo conocía demasiado bien. Los escuchaba, daba órdenes, imponía tono, mantenía mi papel. Por fuera seguía siendo el mismo. Por dentro, no. En un momento uno de ellos me preguntó si volveríamos a ir a otra reunión del predicador. Soltó la pregunta entre risas, como si fuera una broma. Yo lo miré demasiado rápido, y él lo notó. «¿Qué pasa, Nicky?», me dijo. «¿Te cayó bien el aleluya?». Todos se rieron. Me acerqué tanto que la risa se le murió en la cara. Le sostuve la mirada unos segundos, lo suficientes para recordarle quién mandaba. Bajó los ojos de inmediato. Los demás callaron también. El respeto volvió a su sitio. Yo había ganado otra vez. Pero apenas me aparté, sentí asco de mí mismo. No por intimidarlo. Eso lo hacía siempre. Sentí asco porque sabía por qué había reaccionado así. No estaba defendiendo autoridad. Estaba defendiendo una grieta. Y esa grieta tenía nombre, ¿verdad? A media tarde me quedé solo fumando en una esquina. Vi pasar madres con bolsas, niños corriendo, hombres cansados regresando del trabajo, parejas discutiendo, ancianos caminando despacio. Gente común. Gente que parecía vivir lejos del tipo de oscuridad donde yo respiraba. Durante años los había despreciado. Me parecían débiles, dormidos, irrelevantes. Pero ese día los observé de otro modo. No con ternura, todavía no. Más bien con una especie de hambre torcida. Porque aunque jamás lo habría dicho en voz alta, había algo en la vida normal que me dolía mirar. Yo nunca había tenido paz. Nunca había tenido hogar. Nunca había tenido un lugar donde bajar la guardia sin pagar por ello. Cuando cayó la noche, uno de los muchachos apareció con noticias. David volvería a predicar. Esta vez en otro sitio, más grande, y estaba invitando a todo el que quisiera ir. «Hasta a los tuyos», dijo con burla. No respondí enseguida. Sentí otra vez ese choque interno, esa mezcla de resistencia y atracción que me estaba volviendo loco. Quería rechazar la idea, escupir en el suelo y seguir con mi vida. Pero ya sabía que no podía simplemente ignorarlo. Había algo en ese hombre que no estaba empujando mis músculos ni desafiando mi territorio. Estaba peleando por entrar más hondo. Y yo empezaba a cansarme de pelear solo con violencia. «Vamos a ir», dije al fin. El muchacho sonrió, creyendo que quería arruinar la reunión otra vez. Yo lo dejé creerlo. Esa noche, antes de salir, me quedé un momento a solas. No sé por qué hice lo que hice. Hasta hoy me cuesta explicarlo. Me senté en la cama, incliné el cuerpo hacia adelante y murmuré algo que no llegó a ser una oración completa. «Si eres real, haz algo conmigo». Fue apenas un susurro, torpe, seco, casi vergonzoso. Pero salió de mí. Y en cuanto lo dije, me puse de pie como si alguien pudiera haberme visto. Me enojé conmigo mismo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Desde cuándo le hablaba al aire? ¿Desde cuándo necesitaba pedir ayuda? Me pasé la mano por la cara.
Endurecí otra vez la expresión y salí a la calle con los demás. Sin embargo, mientras caminábamos hacia aquella nueva reunión, ya no iba con la misma intención de antes. Sí, todavía cargaba orgullo. Sí, todavía llevaba rabia. Sí, todavía quería resistir. Pero debajo de todo eso, muy escondida, había empezado a nacer otra cosa. No era fe aún, era necesidad. Cuando llegamos al lugar de la reunión, el ambiente era distinto a la vez anterior. Había más gente, más ruido, más curiosidad. Se notaba que muchos habían venido por morbo, otros por burla, otros porque no tenían nada mejor que hacer esa noche. Pero también había rostros que yo conocía bien, muchachos endurecidos, chicas cansadas, ojos vacíos, cuerpos jóvenes con alma vieja. Gente como yo, gente que se movía por la ciudad con una coraza encima, como si sentir menos fuera la única manera de sobrevivir. Entré con los míos como siempre, marcando presencia. No quería que nadie notara lo que estaba pasando dentro de mí. Caminé con la cabeza alta, los hombros tensos, la mirada de quien está listo para romper algo si hace falta. Mis muchachos venían detrás, hablando fuerte, riéndose, empujando sillas, ocupando espacio. Era nuestra manera de decirle al mundo que no nos someteríamos a nada. Pero por dentro yo ya no estaba tan seguro. Vi a David al frente y sentí otra vez esa mezcla insoportable de rabia y atracción. No física, no emocional en el sentido humano. Era algo más hondo, más incómodo. Me atraía la verdad que llevaba encima, aunque al mismo tiempo me daban ganas de salir corriendo de ella. Porque una cosa era escuchar a un predicador desde lejos y otra muy distinta era empezar a sospechar que Dios estaba usando a ese hombre para perseguirte. La reunión comenzó con cantos. Eso me irritó. Siempre me había molestado esa alegría abierta de los cristianos, como si no supieran lo sucio que puede ser el mundo. Pero esa noche, mientras escuchaba aquellas voces, me di cuenta de algo. No cantaban como gente ignorante del dolor. Cantaban como gente que había encontrado un lugar donde ponerlo. Y yo no tenía eso. Mi dolor siempre lo había convertido en rabia, en desafío, en golpes. Ellos lo convertían en adoración. No lo entendía, pero no podía dejar de mirarlo. David empezó a predicar, y esta vez no habló primero del pecado. Habló del padre del hijo pródigo. Habló de un muchacho que se fue lejos, que ensució su vida, que cayó bajo, que terminó rodeado de miseria, y que aún así, cuando decidió volver, encontró a un padre corriendo hacia él. Yo conocía historias de abandono, historias de rechazo, historias de castigo, pero esa me desarmó por dentro de una forma peligrosa. Porque si ese Dios era real, entonces no solo veía mi violencia, también veía mi hambre. Apreté la mandíbula, me crucé de brazos, miré a los lados, buscando una excusa para volver a endurecerme. Pero David siguió. Dijo que muchos de nosotros habíamos aprendido a usar la dureza como escudo porque nos rompieron antes de tiempo. Dijo que el enemigo era experto en tomar el dolor de un niño y convertirlo en veneno dentro del hombre. Dijo que Cristo no había venido solo a perdonar pecados, sino a restaurar lo que el pecado y la crueldad habían deformado. Cada palabra me pegaba donde más me dolía. Yo no quería llorar, ni siquiera quería sentir. Mis muchachos seguían a mi alrededor y yo sabía que bastaba una grieta visible para perder terreno delante de ellos. Así que hice lo único que podía, endurecer más el rostro y quedarme quieto. Pero mientras mi cuerpo resistía, por dentro algo empezaba a rendirse. Entonces David hizo una invitación. No gritó, no manipuló, no intentó humillarnos. Solo dijo que, si alguno estaba cansado de vivir con odio, miedo, violencia o vacío, podía acercarse a Cristo tal como estaba. Que Jesús no tenía miedo de nuestras heridas, que no rechazaba a los rotos, que aún había esperanza para el peor de nosotros. Sentí que el aire se volvía pesado. Nadie de los míos se movió. Yo menos. Tenía el corazón golpeándome fuerte, como si quisiera salirse del pecho. Una parte de mí quería levantarme y largarse. Otra quería quedarse clavada al asiento. Y una tercera, la más peligrosa de todas,
Quería avanzar. No lo hice, pero tampoco me burlé. Me quedé inmóvil, mirando al frente, mientras algunos empezaban a pasar. Vi rostros duros quebrarse. Vi ojos bajar. Vi hombros soltarse. Vi a muchachos que yo conocía del barrio, tipos que también sabían pelear, acercarse con una vergüenza santa que me dejó inquieto. ¿Qué estaban sintiendo? ¿Qué estaba haciendo Dios en ellos que yo no podía controlar? Yo seguía sentado, con las manos apretadas entre las rodillas, peleando la batalla más extraña de mi vida. Porque por primera vez no estaba luchando contra otra pandilla, ni contra la policía, ni contra mi casa, ni contra el barrio. Estaba luchando contra la posibilidad de dejarme amar por Dios. Y eso, para un hombre como yo, era más aterrador que cualquier pelea callejera. Me quedé sentado mientras otros pasaban al frente. No muchos al principio, unos cuantos apenas. Muchachos con el rostro duro, igual que el mío, caminando como si cada paso les costara tragarse el orgullo. Vi a uno de ellos, alguien que yo conocía del barrio, alguien que no era precisamente blando, limpiarse la cara con rabia mientras avanzaba. No lloraba como un niño. Lloraba como lloran los hombres que llevan demasiado tiempo rotos y de pronto ya no pueden sostener el peso solos. Ver eso me sacudió más de lo que quería admitir. Yo seguía quieto. Mis compañeros también. Algunos se removían incómodos. Otros hacían gestos de burla, pero ya no con la misma fuerza de antes. Era como si el ambiente entero hubiera cambiado de textura. Lo que al principio parecía otra reunión religiosa más, de esas que uno puede interrumpir con risas o gritos, se había convertido en algo más serio, más peligroso. Porque cuando la presencia de Dios entra en un lugar, el ruido deja de ser suficiente para esconder lo que uno lleva dentro. David no presionó, no señaló a nadie, no vino a sacarme de la silla ni a exponerme delante de todos. Siguió hablando de Jesús como quien conoce de verdad al hombre del que habla. Y eso me golpeó fuerte. Yo había conocido gente religiosa, había visto mucho teatro, mucha condena, mucha boca llena de Biblia y corazón vacío. Pero ese hombre no parecía estar representando nada. Hablaba como si Cristo hubiera entrado primero en su propia miseria y lo hubiera transformado desde adentro. Y ahí fue donde empezó mi verdadera batalla, porque una parte de mí quería decir que todo aquello era mentira, sugestión, emoción barata. Pero otra parte, una parte más honda y más limpia, reconocía algo que me costaba soportar. El Dios del que David hablaba no se parecía en nada al miedo con el que yo había crecido. No era un Dios de golpes, ni de humillación, ni de desprecio. Era un Padre. Y esa palabra me daba hambre y rabia al mismo tiempo. En algún momento dejé de escuchar el murmullo de la multitud. Sentía mi respiración, el latido acelerado en el pecho y una especie de temblor adentro que no venía del cuerpo. Era como si algo en mí, enterrado por años bajo violencia y orgullo, estuviera intentando salir a la superficie. Y yo no sabía si quería dejarlo. Uno de los muchachos a mi lado se inclinó y me dijo en voz baja, ¿Nos vamos? No respondí enseguida. Miré al frente. Vi a David bajar del estrado y caminar entre la gente, orando por algunos, abrazando a otros, poniendo la mano sobre hombros encorvados como si no le asustara tocar vidas hechas pedazos. En otro tiempo eso me habría parecido debilidad. Esa noche no. Esa noche empecé a verlo como valentía de la más rara, la de un hombre dispuesto a entrar al dolor ajeno sin usar fuerza. «Todavía no», le dije. El muchacho me miró extraño, pero no insistió. Yo seguía clavado a la silla, peleando una guerra que ya no podía resolver con puños. Me di cuenta de algo terrible. Toda mi vida había sabido defenderme atacando. Si alguien me hería, yo hería más fuerte. Si alguien me rechazaba, yo levantaba paredes. Si alguien intentaba acercarse demasiado, yo enseñaba los dientes. Pero ahora no había enemigo al que pudiera golpear. No había rostro que culpar. Lo que tenía delante era amor. Y el amor verdadero, cuando encuentra un corazón endurecido, duele más que una amenaza. David se acercó poco a poco a nuestra zona. No directamente hacia mí al principio. Oró por dos jóvenes,
Habló con una señora, abrazó a un muchacho que lloraba con la cara hundida entre las manos. Yo lo observaba con los músculos tensos, como un animal acorralado que todavía no decide si atacar o rendirse. Cuando por fin se detuvo a unos pasos de mí, sentí que el pecho se me cerraba. No dijo mi nombre esta vez. Solo me miró. Y yo odié que esa mirada no trajera miedo. Había compasión, sí. Pero no era una compasión blanda, sentimental, de esas que te miran desde arriba. Era una compasión fuerte, limpia, como si pudiera ver toda la suciedad que yo cargaba y aún así no retirara la mano. Esa clase de mirada me resultaba insoportable porque yo estaba acostumbrado a dos cosas: o me temían o me rechazaban. Él no estaba haciendo ninguna. Nicky, dijo al fin en voz baja, Jesús puede darte un corazón nuevo. Sentí que algo dentro de mí se partía. No respondí. Ni siquiera me moví, pero por dentro fue como si alguien hubiera abierto una compuerta vieja, oxidada, que llevaba años cerrada. Me vinieron imágenes de golpe. Mi infancia, los insultos, el rechazo, el miedo disfrazado de rabia, las primeras peleas, las noches vacías, la necesidad constante de imponerme para no desaparecer. Toda mi vida pasó por dentro de mí no como una película heroica, sino como un desfile de ruinas. Y entendí, con una claridad que me dio vergüenza, que yo no era libre. Yo me creía fuerte porque hacía retroceder a otros, pero era esclavo de todo lo que me había hecho daño. El orgullo me gritaba que me levantara, que me fuera, que mantuviera la cabeza en alto delante de los míos. La vieja voz de siempre me decía que si cedía en ese momento lo perdería todo: respeto, imagen, autoridad. Pero debajo de esa voz había otra, más suave y más terrible, que preguntaba: ¿y de qué te ha servido ganarlo todo si por dentro sigues vacío? No pude seguir peleando de la misma manera. Bajé la cabeza. Fue un gesto pequeño. Nadie más quizá lo habría notado, pero para mí fue como derrumbar una fortaleza. Mis manos empezaron a temblar entre las piernas. Intenté apretarlas para controlarme, pero ya era tarde. Sentí los ojos arder. Me llené de furia contra mí mismo. No quería llorar allí, no delante de esos hombres, no delante de mis compañeros, no delante del predicador, pero las lágrimas no preguntan si uno está listo. Cuando el corazón llega a cierto límite, simplemente cede, y cedí. No con un gran escándalo, no con una escena teatral. Cedí como se rompe una pared vieja por dentro, primero con una grieta silenciosa y luego con todo el peso de años cayendo al mismo tiempo. Me cubrí la cara con las manos y sentí que toda la dureza que había usado para sobrevivir empezaba a desmoronarse. No sabía orar, no sabía cómo venir a Dios. No sabía si todavía había algo salvable en mí. Solo sabía que estaba cansado, profundamente cansado de odiar, de fingir fuerza, de vivir siempre listo para destruir o ser destruido. David no dijo mucho más. Solo puso una mano sobre mi hombro. Y en ese contacto sencillo, sin violencia, sin exigencia, sin control, sentí algo que no recordaba haber sentido jamás: seguridad. No porque todo se hubiera resuelto en un instante, sino porque por primera vez no tenía que defenderme de quien estaba delante de mí. Y allí, con el rostro cubierto, el orgullo herido y el alma abierta como una herida al aire, supe que estaba a punto de cruzar una frontera de la que ya no se vuelve siendo el mismo. No recuerdo haber caminado al frente. Recuerdo haberme levantado con las piernas pesadas, como si cada paso estuviera peleando contra años enteros de orgullo. Recuerdo el ruido de las sillas, algunos murmullos, la sorpresa de varios de los muchachos que me conocían. Pero todo eso empezó a quedar lejos. Cuando uno llega al límite de sí mismo, ya no oye igual el mundo, solo oye el quebranto. Tenía la cara húmeda y la rabia todavía mezclada con la vergüenza. Quería detenerme. Quería volver atrás. Quería recuperar la máscara y sentarme otra vez como si nada hubiera pasado. Pero había algo más fuerte empujándome, algo que no venía de mi voluntad. Hoy sé que era el Espíritu de Dios rompiendo con paciencia una coraza que yo había tardado años en construir. Cuando llegué cerca de David, no pude mirarlo a los ojos.
Bajé la cabeza como un hombre derrotado. Y lo estaba, pero no derrotado por otro hombre, derrotado por la verdad. Toda mi vida había peleado para no sentirme débil, y sin embargo allí entendí que mi verdadera esclavitud no era la pobreza, ni la calle, ni la pandilla. Era mi corazón endurecido. David me habló despacio, como quien no quiere aplastar una caña ya quebrada. Nicky, Jesús te ama. No al Nicky que finge ser, al verdadero, al que está herido, al que tiene miedo, al que no sabe cómo seguir. Esas palabras terminaron de romperme. Por años yo había sido temido, respetado a golpes, rodeado de ruido, pero nadie hablaba al verdadero yo. Todos conocían al líder, al violento, al desafiante. Nadie parecía ver al muchacho abandonado debajo de toda esa furia. Y de pronto ese hombre me decía que Cristo sí lo veía. Caí de rodillas. No fue una decisión elegante. No fue un gesto preparado. Fue el peso de mi propia ruina llevándome al suelo. Empecé a llorar con una fuerza que me avergonzaba y me liberaba al mismo tiempo. Lloré por mi infancia, por el odio que había sembrado, por cada vez que hería a otros, solo porque antes me habían herido a mí. Lloré porque entendí que llevaba años buscando familia en una pandilla, poder en la violencia y alivio en el pecado, y nada de eso había llenado el vacío. David empezó a orar por mí, pero hubo un momento en que dejé de escuchar sus palabras con claridad. No porque se apagaran, sino porque algo más profundo estaba ocurriendo dentro de mí. Era como si el Señor estuviera alumbrando rincones oscuros que yo había mantenido cerrados desde niño. Pecados, rencores, recuerdos, miedos, todo empezó a aparecer no para destruirme, sino para ser entregado. Entonces hablé con Dios, no con lenguaje religioso, no con frases bonitas. Le hablé roto. Le dije que no sabía vivir de otra manera, que no sabía amar, que no sabía confiar, que estaba cansado de odiar, cansado de pelear, cansado de fingir fuerza. Le dije que si de verdad Cristo podía cambiar a alguien como yo, entonces lo hiciera, porque yo ya no podía arreglarme solo. Y allí, en medio de lágrimas, ruido y vergüenza, pasó lo que nunca pensé que pudiera pasarme. Sentí paz. No una emoción superficial, no una euforia de reunión. Paz verdadera, profunda, limpia. Como si por primera vez en años alguien hubiera sacado un cuchillo de mi pecho que yo ni siquiera sabía que seguía clavado. El peso no desapareció todo de golpe, pero sí cambió de dueño. Ya no lo cargaba solo. Cristo lo había tomado. Levanté la cabeza lentamente. Tenía el rostro empapado, los ojos hinchados, la respiración desordenada. Pero algo había cambiado. El vacío seguía allí, sí, aunque distinto. Ya no era un pozo oscuro. Era un espacio donde por fin podía entrar la gracia. Miré alrededor. Algunos me observaban en silencio. Otros lloraban también. Vi a muchachos igual de endurecidos que yo, conmovidos, desarmados, tocados por la misma presencia que me estaba alcanzando. Y entendí que Dios no había venido solo por mí. Había entrado en ese lugar por todos los que alguna vez creímos que estábamos demasiado sucios, demasiado rotos o demasiado lejos. Aquella noche no salí convertido en un hombre perfecto. Salí como un hombre nuevo y por primera vez desde que podía recordar, la idea de volver a vivir no me daba rabia. Me daba esperanza. Salir de aquella reunión fue más difícil que entrar. No porque dudara de lo que había pasado con Dios. Eso era lo único que tenía claro. Lo difícil era cruzar de nuevo la mirada de los míos sabiendo que ya no podía volver a ser el mismo hombre. Durante años mi nombre había pesado en las calles por una razón. Yo no retrocedía, no me quebraba, no mostraba debilidad. Y ahora acababan de verme de rodillas, llorando, rindiéndole la vida a Cristo delante de todos. En otro tiempo eso habría sido mi ruina. Pero aquella noche, aunque todavía sentía vergüenza humana, había algo más fuerte sosteniéndome por dentro. No era orgullo, no era coraje, era una paz nueva, extraña, firme, como si por primera vez mi valor no dependiera de intimidar a nadie, sino de saber que Dios me había visto completo, y aún así no me rechazó. Afuera,
El aire de la noche seguía oliendo a ciudad mojada, humo y concreto caliente. Los muchachos estaban dispersos, algunos callados, otros incómodos, otros tratando de disimular con burlas lo que no sabían procesar. Nadie se acercó primero. Todos me miraban como si esperaran que en cualquier momento yo negara lo ocurrido, escupiera al suelo y dijera que todo había sido una locura pasajera. Yo también sentí la tentación. No de negar a Cristo, sino de proteger la imagen vieja, de volver a endurecer el rostro, de caminar como antes, de demostrar que aquello no me había cambiado tanto. La carne no muere en un segundo. El orgullo tampoco. Aún con el corazón tocado por Dios, seguía sintiendo el tirón de la vieja identidad, esa voz que me había gobernado durante años. No les des terreno. No los dejes verte distinto. Vuelve a ser el de antes. Pero yo sabía que no podía, porque el de antes ya me había llevado demasiado lejos en la oscuridad. Uno de los muchachos, de los más cercanos a mí, se aproximó al fin. Me miró raro, como si no supiera si hablarme como siempre o mantenerse a distancia. ¿Qué te pasó ahí adentro?, me preguntó. La pregunta no venía con burla, venía con desconcierto. Lo miré unos segundos. Antes habría respondido con agresividad, con una amenaza, con una frase que dejara claro que nadie tenía derecho a cuestionarme. Pero esa noche solo dije la verdad. Me encontró Dios. Apenas lo dije, sentí el peso de mis propias palabras. No sonaban pequeñas, sonaban definitivas. Él soltó una risa breve, nerviosa, pero no insistió. Otro se acercó más tarde y me dijo que aquello se me pasaría, que a veces uno se emocionaba con ese tipo de reuniones y luego volvía a la normalidad. Normalidad. Yo entendí en ese momento que para ellos, como para mí antes, la normalidad era vivir endurecidos, heridos, listos para morder a cualquiera que se acercara demasiado. Pero yo ya no quería esa normalidad. Caminé solo un tramo largo antes de volver al cuarto. Necesitaba escuchar el ruido de mis propios pasos y comprobar que todo seguía siendo real. La ciudad era la misma. Las luces, las esquinas, las sirenas lejanas. La suciedad, el peligro, nada afuera había cambiado. Pero dentro de mí sí, y ese contraste era casi abrumador, porque una parte de mí esperaba que el cielo se abriera o que las calles se vieran distintas después de conocer a Cristo. En cambio, lo que cambió fue más profundo. El mundo seguía igual de roto, pero yo ya no lo estaba mirando desde el mismo lugar. Cuando llegué, me senté en la cama sin encender la luz. Por primera vez en años, el silencio no me dio miedo. Antes el silencio era un enemigo porque me obligaba a escuchar mis heridas. Esa noche fue distinto. Cerré los ojos y empecé a hablar con Jesús de manera torpe, sencilla, casi como un niño que está aprendiendo un idioma nuevo. Le di gracias. Le pedí ayuda. Le confesé mi miedo. Porque sí, tenía miedo. Miedo de fallar. Miedo de volver atrás. Miedo de no saber cómo vivir limpio después de haber vivido tanto tiempo en lo sucio. Le dije al Señor algo que me salió del alma. No sé ser este hombre nuevo sin ti. Si me sueltas, vuelvo a caer. Y en medio de aquella oración imperfecta, entendí algo que jamás había comprendido en la calle. La verdadera fuerza no consiste en no necesitar a nadie. La verdadera fuerza comienza cuando por fin admites que necesitas desesperadamente a Dios. Esa noche no dormí mucho, pero no por tormento, más bien por asombro. Cada cierto tiempo abría los ojos y pensaba, Cristo me salvó de verdad. A mí, no al muchacho religioso, no al limpio, no al fácil de amar, a mí, al violento, al endurecido, al que parecía perdido. Y esa verdad empezó a encender dentro de mí una esperanza peligrosa para el reino de las tinieblas. Porque si Jesús había podido romper mi odio, entonces también podía romper las cadenas de otros. Y por primera vez, en vez de pensar en cómo dominar las calles, empecé a pensar en algo que nunca antes habría imaginado. ¿Qué pasaría si esas mismas calles también llegaban a conocer el amor que me había arrancado de la muerte por dentro? La conversión no hizo que Nueva York amaneciera distinta al día siguiente. Las mismas calles seguían allí. El mismo ruido,
Las mismas esquinas marcadas por miedo, droga, rabia y noches malvividas. Los mismos rostros duros, las mismas tentaciones. Lo que cambió fue otra cosa. Por primera vez, yo ya no me pertenecía a mí mismo, le pertenecía a Cristo. Y eso era más revolucionario que cualquier pelea que hubiera ganado en la calle. Los primeros días fueron una batalla real, no una batalla poética. Real, mi cuerpo todavía conocía el impulso de responder con violencia. Mi mente todavía sabía fabricar odio en segundos. Mi orgullo seguía vivo, herido, buscando excusas para volver a ponerse la vieja corona. Había muchachos que se me acercaban para probar si lo mío era verdad o emoción pasajera. Unos se burlaban. Otros me insultaban en la cara. Algunos esperaban que yo reaccionara como antes, que diera el primer golpe y así todo volviera a la normalidad. Pero yo ya sabía que aquella normalidad era una cárcel. Recuerdo una tarde especialmente dura. Uno de los muchachos me empujó delante de otros, sonriendo queriendo provocar al viejo Nicky. Antes de Cristo yo le habría roto la boca sin pensarlo. Ese era mi idioma. Ese era mi reflejo. Y lo sentí subir otra vez, caliente, rápido, familiar. Por un segundo apreté los puños. Por un segundo el barrio entero pareció contener la respiración, esperando ver cuál de los dos Nicky iba a responder. Entonces hice algo que para mí fue más difícil que pelear. Di un paso atrás. No por cobardía, por libertad. Lo miré y le dije con la voz todavía tensa. Ya no soy esclavo de eso. Algunos rieron. Otros no entendieron nada. Pero yo sí entendí. El milagro no era solo que un pandillero hubiera llorado en un altar. El verdadero milagro era que Cristo estuviera cambiando mis reacciones, mis deseos, mis cadenas más viejas, allí mismo donde antes gobernaba el odio. No fue instantáneo. Hubo tropiezos. Hubo días de confusión. Hubo noches en que tuve que clamar al Señor con toda mi alma para no volver atrás. Porque la carne no desaparece de golpe y el pasado no se calla fácilmente. Pero cada vez que sentía la vieja oscuridad queriendo reclamar terreno, volvía a recordar la paz que me envolvió aquella noche. Volvía a recordar que Jesús no me encontró para mejorar un poco mi conducta. Me encontró para darme una vida nueva. Poco a poco empecé a mirar a los demás muchachos de otra manera. Antes los veía como aliados, rivales o instrumentos. Ahora empecé a ver heridas. Vi en ellos el mismo hambre torcida que me había gobernado. Vi niños escondidos dentro de hombres violentos. Vi soledad disfrazada de dureza. Y entonces entendí algo que me humilló profundamente. Durante años creí que yo era el más fuerte del barrio, cuando en realidad éramos un ejército de muchachos rotos, pidiendo amor en un idioma equivocado. Cristo cambió mi manera de mirar. Y cuando cambió mi mirada, cambió también mi misión. Ya no quería conquistar territorio, quería llevar esperanza. Ya no quería ser temido, quería ser útil en las manos de Dios. Ya no quería que mi nombre hiciera callar a otros. Quería que el nombre de Jesús despertara a los que seguían muertos por dentro como yo lo había estado. Con el tiempo entendí que Dios no desperdició ni siquiera mis ruinas. Tomó mi historia, mis heridas, mi violencia pasada, mis cicatrices y empezó a convertir todo eso en testimonio. Lo que antes fue vergüenza, en sus manos se volvió advertencia y salvación para otros. Lo que el enemigo diseñó para destruirme, Cristo lo tocó con gracia y lo convirtió en una puerta para alcanzar a muchos. Hoy cuando miro hacia atrás, no glorifico la oscuridad de la que salí. No extraño la pandilla. No extraño el miedo que inspiraba. No extraño esa falsa grandeza que se alimentaba del dolor ajeno. Todo eso era muerte maquillada. Lo único verdaderamente grande que me ha ocurrido es que Jesús me encontró cuando yo mismo ya me había perdido. Y esa es la verdad que quiero dejarte. No importa cuán endurecido esté tu corazón. No importa cuánto odio hayas acumulado. No importa cuántas veces hayas caído, cuánto daño hayas hecho o cuánto daño te hayan hecho. Cristo sigue siendo especialista en levantar lo que el mundo da por perdido. Yo soy prueba de eso. No porque fuera bueno, no porque lo mereciera, no porque un día decidí mejorar.
sino porque la gracia de Dios es más fuerte que la violencia, más profunda que el abandono y más poderosa que cualquier cadena. Y hoy quiero hablarte a ti, no como personaje de una historia, sino como alguien que estuvo esclavo y fue alcanzado por misericordia. No sigas llamando fuerza a lo que en realidad te está destruyendo por dentro. No sigas abrazando el odio como si te protegiera. No sigas huyendo del Dios que aún te busca incluso en la esquina más oscura de tu vida. Ríndete a Cristo. Hazlo herido, hazlo confundido, hazlo llorando, hazlo sin palabras perfectas, pero hazlo, porque el amor de Jesús no es débil. Es el único poder capaz de arrancar a un hombre del infierno que lleva por dentro y darle un corazón nuevo. Y si esta historia habló contigo, escribe hoy esta oración en tu corazón o incluso en los comentarios de tu vida delante de Dios. Señor Jesús, rompe mis cadenas y dame un corazón nuevo. Tal vez ese sea el comienzo de tu propio milagro.